Imagina el sol de Roma golpeando sobre la arena. 80.000 almas contenidas en un coloso de piedra, el anfiteatro Flavio. El aire es denso, cargado con el olor a sudor, vino y la tensión palpable de la sangre que está por derramarse. Esta es la imagen que el cine nos ha vendido. Hombres condenados luchando hasta la muerte sin esperanza. Pero la verdad del gladiador romano es mucho más compleja, más brutal y a la vez más fascinante que cualquier mito. Para entender al gladiador debemos aceptar una paradoja que define su existencia. Ante la ley romana era un infamis, un paria social, despojado de honor y derechos civiles, al mismo nivel que prostitutas y actores. Era una mercancía, una propiedad que se compraba y se vendía, y sin embargo, para esa misma sociedad que lo marginaba, era un icono cultural, un héroe que encarnaba la más pura virtus romana. El coraje ante la muerte. Era un objeto de admiración popular y un potente símbolo sexual, deseado por igual por hombres y mujeres, llegando a seducir incluso a emperatrices. ¿Quiénes eran realmente estos hombres que vivían en el filo entre la gloria y la condena? Esta dualidad no era una contradicción casual, sino el núcleo del sistema. Al despojarlos legalmente de su humanidad, la élite romana podía poseerlos y controlarlos. Al mismo tiempo, al celebrar su valentía, los convertían en una poderosa herramienta de propaganda, una lección viviente de cómo un verdadero romano, incluso un esclavo, debía enfrentar su destino. La paradoja no era un fallo del sistema, era el sistema. La historia del gladiador no comienza con el espectáculo de masas, sino con un solemne rito funerario. Los romanos adoptaron de sus vecinos etruscos, los munera, combates que se celebraban para honrar a un difunto notable. El primer combate registrado en Roma fue en el año 264 a.C. Fue un evento privado. 3 parejas de esclavos lucharon a muerte para conmemorar el funeral del padre de Décimo Junio Bruto. Este pequeño y sombrío ritual, un sacrificio de sangre para apaciguar a los espíritus de los muertos, contenía la semilla de lo que llegaría a ser el mayor espectáculo del imperio. Una poderosa herramienta política que movería masas y consolidaría el poder de los emperadores. El camino a la arena tenía múltiples entradas, la mayoría de ellas sin elección. En los primeros tiempos, la principal fuente de gladiadores eran los prisioneros de guerra. Tras las victorias de las legiones, los cautivos más fuertes y aptos eran seleccionados, vendidos a mercaderes de gladiadores, conocidos como lanistas, y forzados a luchar en la arena. Para la mentalidad romana, esto les ofrecía una perversa oportunidad de redimir su honor, tras la desgracia de haber sido capturados. Junto a ellos, una vasta población de esclavos alimentaba los juegos. Podían ser esclavos nacidos en cautiverio, comprados a piratas o muy a menudo entregados por sus propios amos como castigo por su rebeldía. Para un patricio, vender un esclavo problemático a un ludus era una solución definitiva y rentable. Tenemos que entender que los ludus eran una escuela de gladiadores. Finalmente estaban los damnati, los criminales. Aquellos condenados ad gladium eran enviados a la arena para una muerte rápida y segura. Peor era el destino de los noxi, los condenados ad bestias, arrojados a las fieras en los espectáculos del mediodía. Un espectáculo que el filósofo Séneca describió con horror. Mandan que los han matado luchen con los que ahora los han de matar, reservando al ganador para otra matanza. Sorprendentemente, un número significativo de gladiadores eran hombres libres que elegían voluntariamente este camino, los auctorati. Al firmar un contrato, el auctorateum, renunciaban a su libertad y se convertían en propiedad de un lanista por un periodo determinado, generalmente de 5 años. Prestaban el juramento sagrado del gladiador, el sacramentum gladiatorium, aceptando ser quemado, atado, golpeado y muerto por la espada. Sus motivaciones eran poderosas. En una sociedad con pocas redes de seguridad, la vida del gladiador ofrecía un sueldo fijo, sustanciosos premios en metálico por victoria y una dieta abundante que superaba con creces la del ciudadano medio. Para muchos era una opción económicamente más atractiva y paradójicamente menos arriesgada que alistarse como legionario. Otros buscaban la fama y la gloria, la posibilidad de convertirse en superestrellas aclamadas por miles de personas. El auge de los auctoratus está directamente ligado a la historia del imperio.
Durante la Pax Romana de los siglos I y II después de Cristo, las grandes guerras de conquista disminuyeron y con ellas el flujo de prisioneros de guerra. Esta escasez de materia prima hizo que el precio de los gladiadores se disparara, obligando a los lanistas a buscar nuevas fuentes. Esto creó un mercado para los voluntarios, profesionalizando los juegos y transformando a los gladiadores de simples bienes desechables a valiosos activos de alto rendimiento, cuya supervivencia era económicamente deseable. El ludus era el universo del gladiador, una mezcla de cuartel militar, prisión de máxima seguridad y centro de entrenamiento de atletas de élite. Los más famosos como el de Capua, de donde escapó Espartaco, o el colosal Ludus Magnus de Roma, conectado directamente con el Coliseo por un pasadizo subterráneo, eran complejos bien estructurados. Contaban con barracones, enfermerías, cocinas y una arena central para los entrenamientos. Los luchadores vivían en pequeñas celdas y los condenados a menudo permanecían encadenados. La vida en el ludus estaba regida por una estricta jerarquía. En la cima estaba el lanista, el empresario y dueño, una figura a menudo despreciada que se lucraba con la vida y la muerte de sus hombres por debajo de él. Los doctores y magistri, gladiadores retirados y expertos en estilos de lucha específicos, dirigían los entrenamientos con una disciplina de hierro. Los propios gladiadores estaban clasificados por rangos o palus. Un novato era un tiro hasta su primer combate. Con la experiencia ascendía en la jerarquía y los mejores podían alcanzar el estatus de primus palus, la estrella indiscutible de la escuela. El enfrentamiento diario, conocido como bautalia, era extenuante. Se basaba en los principios de los deportes de combate griegos y estaba diseñado para forjar máquinas de luchar. Los reclutas practicaban con armas de madera, como las rudis, que a menudo eran más pesadas que las de metal, para desarrollar la fuerza y la velocidad. Pero el objetivo no era solo físico, era una preparación psicológica para soportar el dolor sin mostrar debilidad y para afrontar la muerte con una serenidad estoica, una cualidad muy valorada por el público romano. La imagen de gladiadores musculosos alimentados con carne es un mito. Su dieta era predominantemente vegetariana, basada en cereales como la cebada y legumbres. De hecho, se les apodaba hordeari o comedores de cebada. Análisis de huesos de gladiadores hallados con un cementerio de Éfeso confirmaban una dieta rica en plantas y carbohidratos, con altos niveles de estroncio. Esta dieta no solo era barata y energética, sino que deliberadamente creaba una capa de grasa subcutánea. Esta capa protegía músculos y órganos vitales de cortes superficiales, lo que resultaba en combates más sangrientos y espectaculares, pero menos letales. Además, consumían una bebida a base de cenizas de plantas y vinagre, un suplemento mineral para fortalecer los huesos y acelerar la curación. Como inversiones valiosas, recibían una atención médica de primer nivel, muy superior a la de un ciudadano común. El célebre médico Galeno de Pergamo inició su carrera en un ludus, donde perfeccionó sus conocimientos de anatomía y cirugía traumatológica, tratando heridas que él mismo describió como ventanas al cuerpo. A pesar de la brutalidad, dentro del ludus se forjaban fuertes lazos de camaradería, una hermandad conocida como la familia gladiatoria. Estos hombres despreciados por la sociedad encontraban apoyo y respeto entre sus iguales. A menudo formaban colegia funeraria, asociaciones funerarias para asegurarse de que sus compañeros caídos recibieran un entierro digno, algo a lo que su estatus de infamis no les daba derecho en las tumbas familiares. Los epitafios que nos han llegado revelan un orgullo profesional y su profundo anhelo de ser recordados con honor. La noche antes de los Juegos, el editor, el patrocinador del espectáculo, a menudo el propio emperador de Roma, ofrecía un banquete público, la cena libera. Era una oportunidad para que el público viera de cerca a las combatientes, evaluara su físico e hiciera sus apuestas. Para los gladiadores era una última cena, un momento para dictar sus últimas voluntades a sus compañeros. El día de los Juegos comenzaba la pompa, una procesión triunfal hacia la arena con música y ostentación. El anfiteatro Flavio o Coliseo era el escenario definitivo, una maravilla de la ingeniería capaz de albergar a más de 50.000 espectadores, con un sistema de 80 entradas y pasillos internos, los vomitoria, que permitían evacuar a la multitud en cuestión de minutos. La disposición de los asientos era un mapa de la sociedad romana, el emperador y los senadores en el podium, junto a la arena, los aristócratas y clases adineradas en los niveles intermedios, y la plebe y las mujeres en las gradas más altas y lejanas.
Bajo el suelo de madera y arena se escondía el hipogeo, un laberinto subterráneo de 2 niveles con túneles, celdas y un complejo sistema de ascensores y trampillas. Desde esta columna oculta, gladiadores, animales exóticos y escenografía eran izados a la superficie, creando apariciones sorprendentes que dejaban al público sin aliento. La clave del espectáculo era el enfrentamiento de estilos. Los gladiadores se especializaban en un tipo de armatura, eran emparejados contra oponentes con equipamientos complementarios para garantizar un combate equilibrado y emocionante. Entre los tipos de gladiadores podríamos encontrar el murmullo, con una espada corta, un escudo rectangular grande; al taex o tracio, con una espada curva y corta, con un escudo pequeño y cuadrado; al oplomachus, con una lanza y una espada corta; al secutor o perseguidor, con una gladius y un scutum; o al reitiarius, que realmente con una red de pesos, un tridente y una daga. Lejos de ser una carnicería caótica, los combates estaban regidos por reglas estrictas, supervisadas por un árbitro principal, el summa rudis, y su asistente, el secundu rudis. Vestidos con túnicas blancas, usaban largas varas de madera para señalar movimientos ilegales, separar a los combatientes o castigar la pasividad. Podían detener temporalmente la lucha, diludium, si un arma se rompía o una pieza de la armadura se caía. Cuando un gladiador era vencido y se rendía normalmente levantando un dedo, su destino quedaba en manos del editor de los juegos, quien solía seguir al sentir de la multitud el famoso gesto del pulgar hacia abajo para sentenciar a muerte. Es un mito popularizado en el siglo XIX. La evidencia sugiere que el gesto de muerte era probablemente el pulgar hacia arriba, como una espada desenvainada, mientras que la piedad se indicaba con el puño cerrado y el pulgar dentro, simbolizando un arma envainada. La supervivencia era de hecho común, un luchador valiente era perdonado. Un combate largo e indeciso podía terminar en empate, con ambos guerreros abandonando la arena con vida. Sin embargo, existían los temidos combates sin emisione, sin perdón, donde la muerte del perdedor estaba garantizada. Todo el espectáculo era una forma de teatro político, desde la arquitectura del Coliseo, que reflejaba la jerarquía social, hasta el veredicto final, que demostraba el poder absoluto del emperador sobre la vida y la muerte. Los juegos eran un ritual recurrente para reafirmar el orden y la autoridad del Estado romano. Para el vencedor, la recompensa era la gloria. Recibía la palma de la victoria, una corona de laurel y un cuantioso premio de metálico. Su nombre era vitoreado por miles, su imagen grabada en lámparas y mosaicos se convertía en un ídolo, pero el vencido condenado, el final debía ser honorable. Se esperaba que aceptara la muerte con valor, sin oponer resistencia. Una vez confirmada su muerte, a veces con un hierro candente, su cuerpo era arrastrado fuera de la arena y llevado al Spolarium. Allí, en este depósito de cadáveres, era despojado de sus valiosas armaduras, que volvían a ser propiedad del lanista. El premio supremo era la libertad. Tras una carrera de éxitos, un gladiador podía ser galardonado con la rudis, una espada de madera simbólica que certificaba su emancipación. Convertido en un rudiarius, era un hombre libre. Muchos decían seguir luchando, ahora como profesionales muy bien pagados, mientras que otros se convertían en respetados entrenadores en los ludi. Algunos nombres han trascendido los siglos, personificando las distintas facetas del gladiador. Espartaco, el más famoso de todos, un soldado tracio convertido en esclavo y gladiador, que en el 73 a.C. lideró la mayor rebelión de esclavos de la historia de Roma, un ejército de desheredados que puso en jaque a las legiones de la República durante 2 años. Él representa la resistencia total contra el sistema. O Flama, un gladiador sirio que personificaba el éxito dentro del sistema. Luchó 34 veces, ganó 21 y se le fue concedida la libertad en 4 ocasiones. Rechazó la rudis cada vez, prefiriendo la gloria y la camaradería de la arena. Murió en combate a los 30 años como una leyenda. También recordar a Vero y Prisco, 2 gladiadores que protagonizaron un duelo tan espectacularmente igualado durante los Juegos inaugurales del Coliseo en el 80 después de Cristo, que el emperador Tito, en un acto sin precedentes, los declaró a ambos vencedores y les otorgó la libertad simultánea. El declive de los juegos fue gradual, impulsado por la creciente influencia del cristianismo, que condenaba el derramamiento de sangre como espectáculo, y por la crisis económica y militar del Imperio de Occidente.
El último combate de gladiadores en la ciudad de Roma tuvo lugar a principios del siglo V después de Cristo, poniendo fin a siglos de tradición. El gladiador sigue siendo un símbolo perdurable de las contradicciones de Roma. Era un esclavo y héroe, paria y celebridad, una víctima de la brutalidad romana que al mismo tiempo encarnaba sus más altas virtudes. La arena aún era un lugar de muerte, pero también un escenario donde los conflictos más profundos de una civilización, libertad y esclavitud, honor e infamia, vida y muerte se representaban en un drama escrito con arena y sangre. Si te ha parecido interesante este vídeo y has aprendido algo nuevo, te agradecería muchísimo que apoyases mi proyecto con un like y suscribiéndote al canal. Un fuerte abrazo y gracias por llegar hasta aquí.